Padre y nuestro Señor, queremos el día de hoy darte las gracias, Padre, porque eres soberano sobre nosotros, Señor, y queremos decirte que te amamos y que estamos dispuestos a que tu voluntad sea cumplida en las vidas de cada uno de nosotros. Sabemos que, pues, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos aplicar a nuestra vida todas las cosas que tú nos enseñas. Danos esa fuerza, esa capacidad para hacerlo, Señor. Sin ti nada podemos lograr. Entonces, pues te pedimos que estés con nosotros, que nos abras el entendimiento, Padre, y que tu Espíritu Santo nos revele cuál es el plan y cuál es el propósito que tienes para nuestra vida, Señor. Bendícenos y que podamos poner en tus manos cada una de las aflicciones y de los problemas a los que estamos expuestos, Señor, sabiendo que tú eres todopoderoso para hacer las cosas conforme a lo que te pedimos, Señor. Bendícenos, muchas gracias por el día de hoy. Bendice también a los jóvenes y a los niños en sus clases y que continuemos creciendo espiritualmente y que nunca nos olvidemos de ti durante la semana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si gustan sentarse, pues el día de hoy vamos a ver precisamente este tema de la mansedumbre. Siempre es importante conocer al respecto y es importante recordarlo porque pues todos necesitamos crecer espiritualmente. Sabemos que no somos perfectos y es precisamente que el Señor Jesucristo nos deja un ejemplo ahí en el pasaje que ahorita vamos a leer y pues precisamente nos conmina a que tengamos el mismo sentir que el Señor Jesucristo. Esto es porque pues la realidad es que nuestra vida pues dista mucho para poder llegar a la medida de la estatura del Señor Jesucristo. Entonces no debemos desanimarnos, sino al contrario, estar dispuestos a que Dios nos revele qué áreas de nuestra vida tenemos mal, ¿verdad?, para poder corregirnos, y Él nos va a ayudar. No estamos solos en este camino. Vamos a abrir nuestra Biblia precisamente en Filipenses 2, del 5 al 11. Yo creo que alguno de ustedes a lo mejor ya se lo sabe de memoria. Espero que así sea, porque es un pasaje muy hermoso. Es un pasaje precisamente que nos habla de cuáles son los propósitos que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Cómo Dios quiere que vivamos. ¿Ya lo tienen? Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es, debemos considerar precisamente la vida del Señor Jesucristo, porque, como les decía, somos un producto no terminado, no hemos llegado todavía a la meta que Dios quiere que lleguemos, ¿verdad?
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y bueno, pues debemos ser constantes también en cuanto al crecimiento espiritual. Dios, a través de su iglesia, nos da la oportunidad de poder aprovechar esos medios de gracia que Él tiene aquí, que nos brinda y que muchas veces no tomamos en cuenta, ¿verdad? El hecho de que haya estudios bíblicos personales o estudios bíblicos en grupo, que pues cualquiera podemos venir y podemos aprender y podemos crecer también, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de venir los domingos a la reunión, cosa que también hay hermanos que faltan constantemente, y pues eso también hace que sus vidas no tengan el crecimiento que Dios espera que se tenga, ¿verdad? Una primera parte para nosotros sería ser constantes en todo ese tipo de actividades, y lo otro es pues no ser oidores olvidadizos, ¿verdad? Sino que podamos aplicar en nuestra vida las cosas que aprendemos, pero debemos considerar que vamos en el camino correcto, ¿verdad? A lo mejor hay gente que se justifica y dice, bueno, pues ¿de qué sirve venir si la gente no aplica las cosas que aprende? Pero bueno, pues es un primer paso. El siguiente paso, con la ayuda de Dios podemos lograrlo, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de una virtud o de una cualidad, ¿verdad? Que es contraria al enojo o a la ira. En este caso estamos hablando de la mansedumbre. Entonces, si padecemos mucho de estas debilidades, del enojo y de la ira, significa que no hemos crecido en la mansedumbre, ¿verdad? Y si batallamos, o si el enojo, la ira es algo espaciado en nuestras vidas, pues a lo mejor sí pudiéramos decir que hay algo de mansedumbre en nosotros. Pero bueno, pues esto nos va a servir para evaluarnos y para también tomar las cosas que Dios quiere que tomemos, ¿verdad? Siempre hay oportunidad de que haya exhortaciones en los mensajes. De hecho, muy poca gente se sienta adelante, ¿verdad? Porque dicen que a veces están muy duras las pedradas, ¿verdad? Pero bueno, al que le caiga el saco, ¿verdad? Al que le quede bien. Pero no, bueno, pues todos somos exhortados, porque todos tenemos debilidades. Entonces vamos a preguntarnos primeramente qué es la mansedumbre. Y bueno, pues por ahí en algunos otros mensajes hemos escuchado algo de ella, y pues un primer significado que podemos tener es yendo a los diccionarios seculares, ¿verdad? Ahí en esos diccionarios pudiéramos encontrar palabras de este tipo: benignidad, suavidad, apacibilidad, dulzura. Son palabras muy suaves, ¿verdad? Bueno, yo estuve investigando y algunas las encontré ahí como significado precisamente de mansedumbre. Y bueno, pues el describir una palabra con otra a veces también nos da a entender conceptos equivocados, ¿verdad? A lo mejor estas palabras nos enseñan o nos pudieran dar una idea de que una persona mansa es una persona que es muy pasiva, ¿verdad? O que es débil o hasta cierto punto dejado, como a veces alguien dice así. Pero esto está muy lejos de lo que es la realidad de la mansedumbre. Yéndonos a los originales, yéndonos a las palabras griegas, ¿verdad? Porque la palabra mansedumbre viene de una palabra griega en el Nuevo Testamento. Pues esa palabra griega aquí viene como prautes, y esa palabra griega en resumen, porque a lo mejor ahí también tiene otras un poco difícil de poder describirla, pero como resumen pudiéramos decir que es una fuerza controlada, ¿verdad? Entonces una persona mansa no es una persona débil, al contrario, una persona mansa es una persona que es fuerte,
pero que tiene su fuerza bajo control, que no se sale de sus casillas fácilmente, ¿verdad? A veces nosotros pensamos así de ciertas personas que son muy enojonas, muy duras, y decimos, es que tiene un carácter muy fuerte. Y yo creo que es al contrario, ¿verdad? Una persona que se enoja fácilmente, pues tiene mucha debilidad, ¿verdad? Porque muy rápidamente saca a relucir lo que hay en su corazón. No es capaz de controlarse, no es capaz de sujetar esas emociones que él tiene y explota muy fácilmente, ¿verdad? Por ahí se dice que hay personas que tenemos la mecha muy corta, ¿verdad? O sea que nos prenden ahí la mechita, luego nos enojamos. Y eso indica una debilidad en cierta manera, ¿verdad? Porque una persona fuerte es aquella que puede controlarse, ¿sí? Esa fuerza la tiene bajo su control. Y bueno, pues yéndonos a ejemplos de personajes en la Escritura, nos vamos al Antiguo Testamento. Perdón, porque cuando estoy acá yo me cambio. Nos vamos al Antiguo Testamento y vemos un personaje llamado Moisés. Moisés es un ejemplo de mansedumbre, y esto lo podemos leer en este pasaje que es Números 12:3. Espero que alguien lo pueda sacar. Pero si no me equivoco, ya lo repasé ese versículo. Sí. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así es. Fíjese cómo describe Dios a Moisés. Un hombre muy manso y más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pudiéramos entender que son los hombres que había en esa época. A lo mejor en el futuro o en el pasado pudieran haber otras personas, pero en este caso Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra, ¿verdad? Entonces el carácter de Moisés, como vemos por la historia, no era un carácter débil, era un carácter fuerte. Y eso, pues, yo creo que muchos de nosotros podemos identificarlo si hemos leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él tuvo una misión muy grande, ¿verdad? Que era sacar al pueblo de Israel de Egipto, liberarlos, liberar a Israel de la esclavitud que tenían ellos en Egipto, y para ello tuvo que enfrentarse al faraón. No era lo mismo enfrentar a cualquier persona, ¿verdad? Porque el faraón era el rey de Egipto, el principal de Egipto. Tuvo la oportunidad de enfrentarlo, de hablar con él, ¿verdad? Y decirle cuál era la voluntad de Dios, ¿verdad? También fue capaz de guiar a todo ese pueblo a la tierra prometida. Y la tierra prometida, pues sabemos cuánto tiempo duraron para llegar. Finalmente él no llegó, pero él estuvo por mucho tiempo guiando a todo un pueblo. ¿Y cuántas personas eran ese pueblo? Simplemente para poder guiarlos, para poder hablarles, pues era una gran cantidad de personas, eran millones de personas, ¿verdad? Entonces no era una persona débil Moisés, ¿verdad? Entonces, pues por esta razón nosotros concluimos que Moisés tenía una fuerza de carácter física y no era una persona débil, ¿verdad? También vemos en el Señor Jesucristo la misma característica que Moisés. Vamos a leer Mateo 11 del 28 al 30, por favor.
soy manso y humilde de corazón y daré descanso para vuestras almas, porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, así es. Entonces ahí el Señor Jesucristo se califica que Él es manso y humilde de corazón, y esta es una característica que vemos también en Moisés. Así que el Señor Jesucristo nos deja un ejemplo muy grande de mansedumbre y de humildad, ¿verdad? Y Él siempre estuvo sujeto a la voluntad de Dios, su Padre. Esa humildad y esa mansedumbre implican que su fuerza estaba supeditada a hacer la voluntad de Dios. Y esa actitud Él recibió también de su Padre. En Juan 5:30, por ejemplo, si gustan sacarlo. Juan 5:30, por favor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así es. Él dice ahí que no podía hacer nada por él mismo, ¿verdad? Él estuvo sujeto siempre en todas sus acciones y sus actitudes, estuvo sujeto a su Padre celestial, ¿verdad? Entonces esto era un ejemplo muy grande de mansedumbre. Y esto lo podemos ver como ejemplo en un yugo, cuando hay dos animales que se ponen en el arado, un buey que es maduro, que conoce el trabajo, y otro animal, otro buey que es joven y que tiene mucha fuerza. Para que el resultado pueda darse, pues el buey joven tiene que sujetarse a la dirección y al ritmo que le dicta el buey que tiene la experiencia, ¿verdad? Y este buey tiene que aprender a seguir al líder, a hacer lo mismo que él, de tal manera que trabajando en equipo pueden lograr mejores resultados, ¿verdad? Entonces ahí la situación es de que el buey más joven tiene que ceder su derecho. A lo mejor el buey joven quiere irse para otro lado, pero para que el resultado pueda darse tiene que ir en armonía con su compañero para que se produzcan resultados óptimos, ¿verdad? Y es precisamente el ejemplo para nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ahí en el pasaje que leímos, donde Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga, pues Él nos invita precisamente a tomar el yugo del Señor Jesucristo. Él va a llevar las cargas, pero Él lo que quiere es que sigamos con Él el camino que Él quiere seguir y dejemos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes en sus manos para que Él sea el que nos guíe en toda empresa, en toda meta, en todo propósito, en el futuro para nuestra vida, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué implica la mansedumbre? La mansedumbre implica ceder todos mis derechos personales y posesiones a Dios. Eso implica la mansedumbre. Y entonces pues podemos darle a Él la libertad de poder decidir a través de nosotros lo que Él quiera para nuestra vida. Entonces ser manso implica ceder nuestros derechos. ¿De qué? Pues de todo. Nuestros derechos de actuar de acuerdo a nuestra voluntad, y también aquí está hablando de cosas materiales. Las posesiones materiales también es algo que de cosas que nosotros tenemos no son de nosotros, sino decirle: Señor, aquí está, porque tú fuiste el que me ayudaste a conseguirlas y son tuyas, y en el momento en que tú quieras tomarlas,
aquí está lo que es tuyo, ¿verdad? A lo mejor para muchos de nosotros sería difícil decir esto, pero ese sería un gran ejemplo de mansedumbre en nuestra vida, ¿sí? Ahora vamos a preguntarnos también, para entender un poquito más lo que es mansedumbre, es ¿qué es un derecho? Ahorita decíamos que mansedumbre es ceder nuestros derechos. ¿Qué podríamos nosotros considerar como un derecho? Bueno, pues un derecho viene siendo una exigencia legal que una persona puede hacer a otra, ¿sí? Un derecho legal, algo que pudiéramos nosotros exigir de otra persona. Estamos hablando del cristianismo, y bueno, pues si la Escritura dice algo que nos conceda un derecho, pues podríamos nosotros exigir ese derecho a esa persona, ¿sí? Porque vamos a tener la confianza de recibirla, pero ¿realmente recibimos todos los derechos que nosotros tenemos? A lo mejor en un mundo ideal así sucede, pero la realidad no es así, ¿sí? Por ejemplo, ahí está un ejemplo. Un padre puede pedir a sus hijos que le honren. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tus días sean alargados, se alarguen sobre la tierra. Efesios 6:2. Entonces ahí el padre tiene un derecho sobre los hijos. ¿Por qué? Porque podemos ir con nuestro hijo y decirle: mira, hijo, aquí está lo que dice Dios, entonces yo te pido que tú me honres, porque la ley me respalda, ¿verdad? Es difícil a veces poder ir con alguien y exigir un derecho, pero bueno, a veces nos sentimos mal porque nuestros derechos no son cumplidos, ¿verdad? Y sí tenemos ese derecho, pero debemos cederlo. La mansedumbre implica eso, que renunciemos a ese derecho, para que la persona de una manera voluntaria pueda hacerlo, porque Dios está trabajando en ella y que ella de alguna manera ha concluido que debe de hacer eso y lo va a hacer voluntariamente. Nosotros no tenemos por qué exigir un derecho, ¿verdad? Otro ejemplo que está ahí: un esposo puede pedir que su esposa le obedezca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: las casadas estén sujetas a vuestros maridos, ¿sí? Como al Señor, según Efesios 5:22. Entonces vamos a ir con nuestra esposa y vamos a decirle: aquí está escrito que me tienes que obedecer, ¿verdad? Y con un látigo acá atrás estamos exigiendo. Esa sería una exigencia, ¿verdad? Estar obligando a la persona a que lo haga. Y bueno, ciertamente la Escritura menciona que es un derecho del marido, ¿verdad? Pero el problema es que no debemos de exigirlo, debe de darse de una manera natural. Ahora, tenemos derechos que padre, ¿verdad? Hay muchos derechos que nos benefician y estamos muy contentos, pero nos olvidamos de las responsabilidades. Una responsabilidad, pues, son una obligación que tenemos delante de Dios que hacer para cumplir un derecho de otra persona, ¿sí? Entonces, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Bueno, es que nuestras responsabilidades siempre las olvidamos. Olvidamos nuestros deberes, olvidamos a quienes debemos hacer, qué debemos de hacer para cumplir nuestras responsabilidades, y no las hacemos.
¿verdad? Pero sí exigimos nuestros derechos. Y por eso a veces pues nos metemos en problemas, ¿verdad? Entonces vamos a ver ejemplos para que lo entiendan. Aquí está. Los hijos, por ejemplo, tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es la de honrar a sus padres. Y a lo mejor los hijos se olvidan de sus responsabilidades y exigen que se les trate bien en casa, exigen que se les dé para ir a dar la vuelta su domingo. A lo mejor estamos hablando de jovencitos, o que su mamá les tenga la ropa que les gusta bien planchada para utilizarla cuando quieren. Entonces pues pedimos muchos derechos, pero no cumplimos nuestras responsabilidades, ¿verdad? Las esposas también tienen la responsabilidad de obedecer a sus maridos. Esa es una responsabilidad de la mujer casada, ¿sí? Y debemos de cumplirla. Pero si nos la exigen, pues a lo mejor nos sentimos mal o nos enojamos. Pero bueno, ahí está la escritura. La escritura no cambia, y la escritura me demanda a mí una responsabilidad, ¿sí? También los maridos tienen la responsabilidad de amar a sus esposas. Esa es una responsabilidad de los maridos, porque la escritura lo menciona. ¿Cumplimos con esa responsabilidad? Si no cumplimos, pues ya estamos mal, ¿verdad? Y aparte exigimos nuestros derechos, pues estamos doblemente mal, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. ¿Y qué es lo que sucede cuando no se cumplen nuestras expectativas? Pues nos enojamos y exigimos las cosas. Y eso es contrario a la mansedumbre. El enojo, la ira, el exigir las cosas, pues hace que desobedezcamos a Dios, ¿verdad? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? También hay otra de las cosas que suceden. A veces pensamos que tenemos muchos derechos para con muchas personas, ¿sí? Pero no siempre es así. Por ejemplo, a veces le dimos ride a una persona y después nos toca a nosotros, y la persona que le dimos ride, mira, ahí va y no me dio ride a mí. Sí, pero pues empiezas a enojarte porque ya estás exigiendo algo que porque tú hace tiempo le diste un ride, ahora lo necesitas y él no lo quiso dar, ¿verdad? Entonces es un derecho que tú tienes, que es lo que sucede en el mundo. En el mundo nadie da las cosas gratis. Si te dan algo es porque esperan algo de recibir a cambio, ¿verdad? Pero en el mundo cristiano no es así. Debemos de ayudar a los hermanos. ¿O han visto algún pasaje que diga que el hermano después te debe algo y te debe restituir? Si está en él y hay la oportunidad, pues qué bueno, ¿verdad? Pero debemos de dar como el Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo nunca nos exigió que diéramos algo, pero Él sí nos dio a su Hijo. Dios Padre nos dio a su Hijo para morir por nosotros, ¿sí? Y bueno, pues nos basamos en esas suposiciones para exigir derechos que no nos corresponden, ¿verdad? Esto es lo que sucede. Por ejemplo, ahí viene al principio que exigimos o pensamos que los hermanos deben invitar a todas sus fiestas, a todos sus días de campo, porque una vez los invitamos nosotros y pues ahora les toca a ellos pagar con la misma moneda. Y si ellos hicieron un evento en su casa, híjole, no me invitaron. Sí, pues sí, es un derecho que yo tengo, porque pues yo también soy hermano en Cristo, yo aquí me
no me invitaron, y ya te empiezas a enojar, viene la amargura, viene el enojo, y a la semana siguiente ya no le dirigimos la palabra al hermano. Entonces, eso es lo que sucede. Pero son derechos supuestos, no son derechos en los que claramente pudiéramos sacar la escritura y poder decir que se nos debe, ¿verdad? También hay hermanos que se dedican a hacer ciertos trabajos, ¿verdad? Y a veces nosotros les pedimos, por ejemplo, si se dedican a impermeabilizar o a reparar algo de la electricidad, les pedimos que nos ayuden y no les queremos pagar nada, ¿verdad? Porque son hermanos, pues me deben ayudar. O si cobran lo que es, pues también nos enojamos, ¿no? Pero pues es que, bueno, hay una parte de la escritura donde dice que siempre que podamos debemos hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero hay muchas maneras, es algo un poco general. Si el hermano tiene que llevar dinero a su casa para sus necesidades, pues él es libre de poder cobrar sus servicios y nosotros debemos de pagarle. Y nada, nos enojamos porque nos cobró mucho o nos cobró igual que cualquier otro, ¿verdad? Y si nos cobró también, ¿no? Pero si yo la vez pasada le ayudé y miren cómo ahora pues me está cobrando y total, hacemos un problema grande cuando no debe de existir, porque no hay ningún derecho de exigir. Si se nos da, qué bueno, y si no se da, pues también, porque debemos de comprender que los hermanos muchas veces a eso se dedican y de eso viven, ¿verdad? Entonces, todo esto es para ejemplificar los derechos y las responsabilidades, ¿sí? Nos sentimos mal cuando nuestros derechos o expectativas no son cumplidos, y también cuando tenemos bien afianzado o bien agarrado el derecho a nuestras propiedades y a nuestros bienes, ¿sí? Creemos que son de nosotros y nadie debe de tocarlos, de tal manera que si llega a pasar algo con nuestras cosas, por ejemplo un vehículo, una casa, si llega a pasar algo, pues nos enojamos, ¿verdad? Cuando Dios dice que una persona mansa es aquella que cede todo a Dios, y si Dios de alguna manera lo va a pedir, pues adelante, ¿verdad? Porque no nos pertenece a nosotros, no tenemos por qué sentirnos mal, no tenemos por qué enojarnos porque nos maltratan el carro o pasa algo así, sino estar dispuestos a entregar todas esas posesiones también a Dios, ¿sí? Y esto pues es un ejemplo que nos dejó el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Él cedió sus derechos a Dios su Padre y vino al mundo, como vimos el pasaje de Filipenses, vino a vivir a este mundo que ya de por sí venir a vivir era una humillación. Vino a convivir con nosotros, pero no vino a convivir con los reyes, con las personas que están en eminencia, sino convivió con gente humilde, nació en un pesebre, vivió con sus padres y nos dejó un gran ejemplo, ¿verdad? Un gran ejemplo de mansedumbre, porque se sujetó siempre a Dios, su Padre. Entonces es un ejemplo que debemos de imitar si nosotros también queremos crecer en mansedumbre. Entonces, pues, vamos a ver otra parte, la próxima reunión ahorita como resumen provisional es ¿sí? Podemos decir que la mansedumbre es cuando una persona tiene su fuerza y sus impulsos bajo su control, ¿sí? Moisés y el Señor Jesucristo son un gran ejemplo de mansedumbre. El Señor Jesucristo cedió sus derechos
para venir a este mundo, para vivir aquí entre nosotros y también para ser sacrificado en la cruz para darnos pues la vida eterna. También pues debemos entender o concluir que un derecho es una exigencia legal que una persona puede tener sobre otras personas, ¿sí? Cuando no se cumplen nuestros derechos, nos enojamos y muchas veces los exigimos, ¿verdad?, de una manera equivocada. Pero también nos olvidamos que tenemos responsabilidades que cumplir para satisfacer los derechos de otras personas, ¿verdad? Entonces, si seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, pues yo creo que esto nos va a ayudar a crecer en mansedumbre y también, como consecuencia, en obediencia para con Dios. Creo que esto debe de hacer que podamos recordar precisamente esto, ¿verdad? Porque Dios quiere que vivamos una vida obediente a Él, y el hecho de poder entender que debemos de ceder esos derechos a Dios nos va a ayudar mucho a negarnos a vivir para nosotros mismos, ¿verdad? Y esto pues va a hacer que estemos dispuestos a ser usados por Dios, porque muchas veces lo que Dios quiere es que estemos dispuestos. Probablemente no tengamos muchos dones, pero sí lo importante es que estemos en el lugar y en el momento adecuados para que Dios pueda tomarnos y que Él pueda manifestarse a través de nosotros. Entonces era lo que quería compartirles. Vamos en la próxima ocasión a continuar con este mismo estudio. Dios les bendiga. Gracias, hermano, por el mensaje. Nos ponemos de pie para despedir. Vamos a orar. Nuestro Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión que nos has concedido. Padre, dice tu palabra que sean conocidas, Señor, nuestras peticiones ante ti, las súplicas con toda oración, Padre, y hemos escuchado, pues, Señor, también esta mañana, pues, muchas peticiones de oración por todos los enfermos entre nosotros, Señor. Pon carga en nuestro corazón, ayúdanos a mantener en nuestra mente, Padre, esta carga que nos han compartido cada uno de los hermanos, así también los obispos del hermano Silvestre. Ora por todas las personas enfermas, Padre. Dice tu palabra que, Padre, oremos unos por otros y que sobrevivamos las cargas los unos a otros. Y Padre, pues, ayúdanos a orar, Padre, por cada una de las necesidades, por cada una de las personas, Padre. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Señor, ayúdanos a cada día ser más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a, Señor, a llevar nuestra cruz a cada día, renunciar a nosotros mismos, ceder nuestra voluntad ante ti, Padre. Y Padre, agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya, Padre. Padre, bendice a cada uno de nosotros, bendice a cada una de las familias aquí representadas y llévalos con bien hacia nuestros hogares, Señor. Que, Padre, por este día pues, disfrutemos de todas las bendiciones que tú nos has dado y que sigamos, Señor, pues disfrutando también de tu presencia en nosotros. Y, Padre, que también, pues, Señor, renunciemos tu palabra a todo aquel que, Padre, no te ha conocido, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Muchas gracias.